Buenas noches de nuevo con todos ustedes en el programa Calle Libertad. Hoy traemos para la primera parte de nuestro programa a Francisco Lenzano. Con él vamos a hablar de su juventud en Marruecos o en el protectorado español, de su profesión, de la masonería, dado los conocimientos que atesora después de muchos años de pertenecer a ella. Francisco, gracias. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ti por traerme. A ver, Francisco, naces en Tetuán. ¿Cuáles son las circunstancias que te llevan a nacer allí en Tetuán? Bueno, pues son circunstancias que debieron de ocurrirle a mucha gente. Mi padre terminó la guerra, terminó de teniente médico. Por supuesto, el trabajo que tendría era X, pero era más fácil en Marruecos. Se fue a Marruecos de teniente médico, donde continuó su carrera, aunque después dejó el ejército porque él decía que no era militar. Hizo una oposición a un cuerpo de médicos de Marruecos, que no me acuerdo cómo se llamaba, y ahí estuvo. ¿Tú naces entonces allí? Yo nazco allí. ¿Cuántos sois vosotros de familia? Somos dos, mi hermano Ricardo y yo. ¿Tu hermano también nace allí? No, mi hermano nace en Cádiz. Bueno, entonces ahora me tiene que explicar cuál es la relación que une a Cádiz. La relación que nos une a Cádiz es que mi madre es de Cádiz y toda la familia suya es de Cádiz. No. Es decir, si yo te digo el apellido de mi madre, pues seguramente te suene, que es García Ceballos. Sí, sí. Y entonces, incluso, yo no estoy seguro de esto, pero mis primas presumen de que nuestro bisabuelo, Jerónimo Ceballos, tiene una calle aquí. ¿La calle Ceballos? Sí, pero yo no lo sabemos a ciencia cierta. Yo no estoy seguro, vale. Y lo dudo. ¿Tu padre, al ser médico, posiblemente conoce a tu madre aquí estudiando? La conoce aquí. Conoce aquí estudiando medicina y se hace novio de ella y se casó con ella. Se casó con ella. Bueno, entonces toda tu... Pero la conoce, perdona, sí, porque el abuelo de mi madre era profesor de anatomía en la Facultad de Medicina de Cádiz. Y mi padre fue alumno interno porque fue un buen alumno. Yo creo que a raíz de eso y a través de eso conoció a la nieta. La nieta de su profesor o de su catedrático, como lo quiera llamar. Claro. Y se hace novio y se casa. Claro. Bueno, entonces tu infancia y prácticamente tu juventud transcurre allí en Tetuán. ¿Cómo era la Tetuán de entonces? Transcurre todo en Tetuán. ¿Cómo era aquella ciudad, Paco? Pues era la capital del antiguo protectorado español. Eso quiere decir que había en aquella época muchísima más libertad que aquí. Sí. Y además a mí me formó mucho y me hizo como soy. Yo creo que soy un poco distinto y más libre que otros. Es decir, nosotros crecimos entre judíos, entre mahometanos, entre españoles y entre hindús o indios. Entonces esas cuatro religiones existían y las pandillas estaban compuestas de cualquier tipo de jóvenes, de chicos o de chicas, cualquiera que fuera la religión, más de chicos, porque las niñas era más difícil compaginar con una musulmana o con una judía, era difícil, no te dejaban, ¿no? Sí. Pero con los varones sí, entonces creces en un ambiente... Una pluralidad, ¿no? En una pluralidad y mucha libertad. Mucha libertad de pensamiento. Sí, porque entonces la España era muy monolítica. Era muy monolítica y muy cerrada. Cerrada. Yo recuerdo que cuando venía a Cádiz en los veranos, sí. Y eso a veces me llamaba a decir, cuidado. ¿Por qué? O sea, porque había cosas que casi no se podían decir, ¿no? Claro. Fíjate lo que es la historia, Paco. Hoy en día sería un poco al contrario, ¿no? Hombre, afortunadamente. Sí, para nosotros. Afortunadamente. Afortunadamente. Tetuán, Tánger también era... había una colonia española. Sí, pero Tánger era todavía mucho más libérrimo que Tetuán. Es decir, Tánger era una ciudad internacional. De manera que la autoridad de Tánger era una autoridad internacional. Franceses, italianos, ingleses y españoles. Y entonces era así, tú ibas a Tánger, podías hablar francés, podías hablar español y quizás también un poquito de inglés. Y de verdad era así. Sí, era así. Bueno, y además hay muchos escritores internacionales, americanos sobre todo, ¿no? Que viven allí en Tánger en los años 50. Sí, supongo que sí. O sea, muy cosmopolita. Muy cosmopolita. ¿En Tetuán quién es la autoridad?
en aquella época, Sí. el alto comisario español, Claro, entre ellos Varela. claro. Sí, sí, sí. Bueno, y había colegios españoles, lógicamente. ¿Tú vas a uno de ellos? Claro, yo fui al colegio Nuestra Señora del Pilar, ¿Marianista? marianista. ¿Teníais contacto con los marianistas de Cádiz, por ejemplo? Es que hoy en día se hacen, tú sabes, ¿no? Yo te digo, Olimpiadas y... Nosotros, aunque aquello era España, estábamos completamente aislados, es decir, contactos con otros marianistas, nunca. Ah. Contactos con otros colegios marianistas, nunca. Aquello de verdad estaba muy apartado, estando a 50 kilómetros de Ceuta y a 100 kilómetros, a 150 de Cádiz, cogiendo el barco, ¿no? Pero yo recuerdo cuando pequeño que en los veranos venía a Cádiz con mi madre, Sí. gaditana de siempre y furibunda gaditana, que tardábamos casi un día en llegar. Porque ¿cómo era el trayecto que hacíais? Claro, nosotros teníamos que salir de Tetuán a Ceuta, Sí. para lo cual, como mi padre no venía, porque al ser médico tenía que trabajar siempre, bueno, en aquella época se trabajaba siempre, nos llevaban el coche a Ceuta, que eran 45 kilómetros, pero se tardaba mínimo una hora. Claro. Allí tenías que esperar a la salida del barco, porque claro, no salía a todas horas. Claro. Mi padre nos llevaba pronto para después poder volver y seguir trabajando. Entonces esperábamos allí hasta que salía el barco. El barco iba de Ceuta a Algeciras. Tardaba mucho, porque entre que esperabas de Ceuta a Algeciras tardaba una hora, era entretenido. Y después en Algeciras esperabas a Transportes Generales, come, para acá, para Cádiz. que tardaba la tira en salir, porque yo recuerdo, se me queda grabado, que salía a las 4:30 de la tarde. Tú habías salido casi a las 7 de la mañana de tu casa, pero habías comido en Algeciras, esperabas eso y lo cogías a las 4:30. Pero es que el autobús de Transportes Generales Come tardaba de Algeciras a Cádiz 4 horas. Claro. 4 horas y media. Entonces tú llegabas aquí cerca de las 9 de la noche. Tardabas más de un día en llegar. Un día en llegar. Pero bueno, estábamos ¿Y acostumbrados. lo hacíais en verano? En Sí, verano, ¿verdad? en verano. Venía En verano, porque mi madre venía a ver. Tenía casa aquí, ¿no? Ahí ya. Claro, mi madre venía a casa de su madre, de mi abuela. Sí. Y después ya con el tiempo, cuando ya la cosa fue un poco mejor y eso, veníamos en el coche de mi padre. Claro. Porque entonces mi padre sí cogía algunos días, pero en aquella época no cogía ninguno. Claro. Bueno, Paco, hay un momento, claro, terminas tu bachillerato y tienes que decidir qué haces. Y decides hacer Derecho. Sí. ¿Por qué? No lo sé. No lo sabes, lo eliges y... No lo sé, porque hasta el punto de que yo hice quinto bachiller de ciencias, entonces Sí. se elegía en cuarto de validad que Es tiene verdad. guasa, Es que verdad, tiene es guasa, verdad, es decir, es yo qué sé, ¿no? Sí, Yo con elegí. 14 años. ¿no? Claro, y cuando terminé quinto, en ciencias, dije, no, yo quiero hacer letras. Y ese verano hice letras y me pasé a letras, y ahí me quedé. Ah. Y por eso hice Derecho. En mi familia no hay ningún abogado. Bueno, haces Derecho, además te vas a Madrid, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y haces los 5 años de Sí, los 5 Derecho años, en Madrid. ¿Qué sí. tal aquella época? Yo la recuerdo bien, pero yo era un hombre que mi padre, al que le tocó lógicamente la guerra, Sí. y además luchó y terminó de teniente médico y luchó al lado de Franco, me dijo, tú no te metas en política, olvídate, eso es lo peor. Olvídate de la política. Es decir, tú llegas allí, estudias y se acabó. Y efectivamente. Es decir, cuando eso fue lo que me hizo equivocarme, porque si en esa época que empezaba la política, tú te metes en política y te unes a los partidos emergentes, que eran cualquiera, hubieras llegado a hacer algo, si te gustaba un poco eso. Pero eso se piensa o se aprende después, ¿no? Ya, ya. Por ejemplo, compañero mío de curso, y no es que se metiera en política, era Óscar Alzaga, no sé, que no era mejor que yo, era un tío muy listo, quiero decir. Pero vamos, Sí, hombre, lo que pasa es que también los que en aquella época se metían, se la jugaban, y no creo que se metieran pensando en un futuro. no tenían vocación política. No tenían pensaban. vocación y Tenían vocación y había mucho política compromiso también moral, ¿eh? Y En vocación de líderes, es decir, que aunque parecían así, tenían vocación de líderes. Sí, sí, Si tú sí. no tenías efectivamente vocación de líder, pues te importaba tres pepinos. Paco, luego además decides, después de estudiar Derecho, haces una diplomatura de gerente de empresa, ¿no? Sí, sí. ¿Esto por qué fue así? Porque yo me equivoqué. Es decir, a mí no me gusta recordar esta época. Yo terminé Derecho con muy buenas calificaciones, fui muy buen estudiante, jamás me cargaron. En Madrid, que no era fácil. Y empecé a estudiar notarías.
Notarías y registros, hacían las dos. Iba muy bien preparado. Y era el ejemplo de la academia donde nos preparaban, hasta el punto de que cuando venía algún opositor nuevo decían, vete a escuchar a Lenzano y ves cómo se dicen los temas. Lo que voy a contar es absolutamente cierto, que parece que es mentira que todo el mundo lo dice. Llegué a la oposición, perfectamente preparado, pero me dejé un tema que me repelía. No me gustaba nada, porque no era de derecho. Y no sé por qué. Y te cayó. Y que nadie se enfade. El tema era la Iglesia Católica. Que no me repelía porque fuera la Iglesia Católica, sino porque era un artículo que había que alargar 15 minutos y que no había más que decir. Este no me puede tocar, me tocó. Fíjate. Me tocó, no se me olvida. Me tocó, entonces, yo recuerdo que, no recuerdo si era el tercer tema de Derecho Civil o el segundo. Yo me hice mis otros temas, los dije porque dije, bueno. Y entonces dije, señor del tribunal. Y el tribunal me quedaron mirando. Dije, bueno, pues este tío que hace, ¿está loco? Sí. Me fui y nunca más volví. Bueno, y entonces decides entonces tomar el camino de la empresa, ¿no? De la gerencia. Bueno, lo que pasa es que entonces dije, pues, yo voy a empezar a trabajar ya, estoy harto de estudiar. Y me puse a trabajar. Pero claro, me puse a trabajar de una manera relativamente fácil. Porque yo empecé de gerente. Y parece que esto es así. Sí. Pero lógicamente, y esto quiero que quede muy claro, yo nací en Tetuán, viví en Tetuán y me relacioné con todo el mundo. Mi padre era médico en Tetuán y se relacionó con todo el mundo. Y se llevaba muy bien con todo el mundo. Entonces, ¿a quién fui yo a pedirle trabajo? A una empresa judía, que estaba regida y eran dueños unos judíos. Y cuando fui, me dijeron, ¿quién es? Paco Lenzano. ¿Eres hijo de don Ricardo Lenzano? Sí. Bueno, ya está, ¿qué quieres? Pues quiero trabajar. Y dice, vale, ya está. ¿Estamos hablando de Madrid? No, me mandaron de gerente al sur. Al sur. Al sur, porque sabían que yo tenía, junto con uno de los hermanos. Eran 3 hermanos y me dijo, bueno, pues vete con mi hermano allí. ¿Dónde vivías? ¿En Sevilla? En Málaga. Ah, en Málaga. Bueno, ahí vas de una empresa a otra, ¿no? Hay unos años en que desarrollas esa profesión. Sí, después yo ya de Zopas, sí, que se llamaba Zopas Benalal, sí, era una empresa de electrodomésticos de la casa. Sí. Fui a Boeticher y Navarro. Boeticher y Navarro ya era una empresa, digamos, más nacional, no era de una empresa. Y me fui a Boeticher porque me llamaron y ya seguí ahí mi carrera. Ahí de ahí pasaste a... En fin, estuviste en varias empresas, ¿no? Sí, estuve en varias empresas porque yo debí de ser un buen directivo y me llamaban. Y claro, cuando me llamaban, te tocaban de aquí y también ibas a una empresa buena. Y así fui, hasta que lógicamente eso terminó conmigo al darme un infarto. Te dio un infarto porque trabajabas, tenías estrés. Naturalmente, es decir, tenía estrés. Yo había semanas que cogía 3 aviones. Entonces, eso lastima mucho, eso te quema mucho, ¿no? Y además te crea mucho nerviosismo, aunque tú no lo notes, ¿no? Llega un momento en que te da. ¿Dónde teníais el domicilio, digamos, de la familia? Yo viví una temporada en Valencia y después viví en Madrid. En Madrid. ¿Ya te habías casado? Claro, mis 2 hijas son valencianas. Ah, porque nacieron allí. Claro. ¿Y te gustaba aquella vida o realmente después has reconsiderado que efectivamente el infarto vino de todo aquello? No, yo creo que me gustaba. Lo que pasa es que llega un momento en que tampoco tienes una vida personal y familiar y tienes una vida muy ajetreada. Pero lógicamente eso se lleva un poco en la sangre. A mí no me disgustaba, aunque llega un momento en que te mata, claro. Y te mata físicamente, realmente. O sea, que estuviste a punto de... No, estuve en la UBI. Estuve en la UBI muerto. Quiero decir que yo no me acuerdo de eso. Salí de la UBI y afortunadamente viví. Viviste ya, claro, no trabajas, vamos, te dieron... No podía trabajar. Podía ya, ¿no? Lo que pasa es que cuando tú sales de una cosa de esas, sí, a ti el Estado no te da la incapacidad, sino que la tienes tú que perseguir. Es decir, me dieron, pero tú para conseguir una incapacidad absoluta, que es la que yo tengo, sí, porque si trabajo me muero, si me pongo nervioso me muero, porque aquí tengo un montón de empalmes y si estos empalmes se obturan, es decir, que no es una fantasía, es verdad. Entonces tienes que estar relajado, como estoy ahora mismo.
no puedes sentir estrés. Y entonces me prohibieron absolutamente trabajar. Tienes una relativa buena calidad de vida, ¿no, Paco? Tengo una buena calidad de vida. Porque yo era titulado, o soy titulado superior, entonces la incapacidad me dio una, digamos, la paga, digamos, sí, por llamarlo de alguna manera, digna, de un titulado superior que es digna. Claro. Pero además mi mujer tiene una administración de loterías propia que también nos da dinero. Cuéntanos esa historia, eso es lo que te hace venir a Cádiz, ¿no? De nuevo. En cierto modo, sí. Es decir, cuando yo consigo la incapacidad absoluta, empezamos a vivir normalmente bien, pues empieza a brujulear, porque lógicamente yo no he podido estar nunca quieto o parada la mente, y surge un concurso, oposición, de administraciones de lotería. Yo había visto las administraciones de lotería, tampoco sabía si daban mucho dinero o no, pero digo, bueno, esto es una buena cosa, porque entre otras cosas se exigía casi una titulación. Entonces mi mujer es prácticamente licenciada en Ciencias Biológicas, tiene hasta la mitad de la carrera, todo eso, sumaba puntos, y había una en el puerto de Santa María, en el centro comercial del Paseo. La solicité, entonces empieza el concurso, empiezas a pasar una serie de etapas y nos la dan. Cuidado, costaba dinero, ¿eh? Sí. Es decir, que tú tenías que comprar, tú tenías que tener el local comprado o alquilado casi un año o año y medio antes. Eso valía una pasta en el centro, y sigue valiendo, sí, en el centro, que además no te permitían comprar. Pues dije, véndamela, claro, porque si me la vende, yo pagaré la hipoteca que pues no te la vendieron, ni está comprada ahora, no te lo dejan. Entonces ya te vuelves aquí a Cádiz, a vivir a Cádiz, Sí, ya sí. Cádiz era para ti una especie de segunda casa, ¿está bien dicho? Segunda y primera. Y primera incluso, ¿no? Es decir, hoy mi casa y mi domicilio está en Cádiz. Claro. Paco, ¿hablamos de masonería? Lo que tú quieras. Vamos a ver. ¿En qué momento recuerdas tú que te llama la atención la masonería, o es una cosa que has llevado siempre ahí, o te ha interesado siempre? ¿Alguien que alguna influencia? No, a mí la masonería me atrajo siempre, pero como una cosa buena. Yo no tenía un concepto malo como la inmensa mayoría de la gente. Y un día yo no la perseguí. Es decir, esto ocurre a veces, que las cosas vienen a ti cuando tú has pensado mucho en ellas, y de pronto te vienen. Y entonces estaba yo paseando por el Pardo en Madrid, siguiendo las indicaciones del médico. Tenía que pasear todos los días para que el corazón se pusiera bien, etcétera, etcétera, y me dice, oye, Paco, estoy en... ¿Quién te lo dice? Mi cuñado. Estoy en contacto con la masonería y tal, y le dije, pues ya me estás llamando a mí. Eso fue. Y efectivamente yo nunca me he llevado ninguna decepción con la masonería, y estoy muy contento de ser masón. Pero tú dices que antes había en ti como una tendencia favorable o positiva hacia... ¿Porque habías leído cosas, o por tu familia, o por...? Pero por mi familia en sentido negativo, porque mi padre, que estudió en Cádiz, como te digo, y estuvo mucho tiempo de su vida en Cádiz, debió, si no de serlo, de intentarlo. Y cuando yo le comuniqué, y eso ya me había hablado, me dijo, no te metas en la masonía porque perderás libertad. Tú fíjate bien, cuando el masón, el concepto es ser un hombre libre, pero yo sé a lo que se refería. O sea, él posiblemente había estado ya en contacto con... No lo sabes, a ciencia cierta. A mí, que mi padre era muy sincero conmigo, nunca me dijo que había sido masón. Pero yo sí había oído hablar de la masonería, cosa que mucha gente no había sido, porque tú sabes que en la época de Franco eso era prácticamente pecado, ¿no? Sí, sí. ¿Y quién te había hablado? ¿Tu propio padre? Mi propio padre. Y después también había leído y eso, ¿no? Te había orientado un poco de en qué consistía. Sí, y sí, era, más o menos, sí. De todas maneras, tú, la masonería no sabes nunca lo que es hasta que no estás dentro. Ya. Es decir, a ti te pueden decir, explicar, leer, tú tienes que estar dentro. Si no, no sabes lo que es la masonería. Bueno, te lo propone tu cuñado y accedes a ello. No me lo propone mi cuñado. O Mi cuñado me dice, oye, Paco, estoy en contacto con los masones que han venido a verme y tal. Le digo, pues ya me puedes estar llamando. Porque era como una ansia que yo tenía. Claro. ¿Recuerdas la primera vez que estás reunido y hablas con...? No. Aparte de hace mucho tiempo, no me acuerdo, es decir, porque fue todo tan natural, tan sequito, tan... como una cosa normal. Sí.
¿Estamos hablando de la logia de Madrid? Yo entro, por supuesto, en Madrid. La logia de Madrid. Y bueno, hay un camino, ¿no? Para... ¿Cómo sería eso, Paco? ¿El aprendiz primero? Sí, el camino para ser masón o maestro masón, que es cuando de verdad eres masón, antes no eres un candidato, es llegar a la masonería. Pero para tú entrar, incluso como aprendiz, tú requieres un examen que se llama una aplomación. ¿Qué consiste? En que te van a ver y te preguntan. Te preguntan en qué crees, en qué no crees. Un maestro, ¿no? Un maestro. Habla contigo. Habla contigo, conmigo, o sea, con el que tiene interés de entrar en la masonería. Y además es un maestro, un hombre de mucha confianza del venerable maestro de la logia. Es decir, no es un alto cargo, es simplemente uno que ya es maestro. Te pregunta, te indaga, y sobre todo por qué quieres ser masón o qué crees tú que es la masonería. Entonces, como ser masón es simplemente ser un hombre bueno, si él descubre que tu naturaleza no es la de bondad, no te deja entrar. Ya puede hacer lo que sea. Salvo, y las hay, aquellas logias que persiguen tener gente importante dentro de su seno, que también las ha ido y las hay. Y supongamos que, digamos que la persona que te entrevista te da el visto bueno. Sí. A continuación, ¿qué ocurre? Entras en la logia como aprendiz. ¿Eso es un tiempo? Eso es un tiempo ilimitado. Es decir, depende de ti. Porque además, allí nadie te enseña nada, ni nadie te dice nada. Tú entras y ya está. Y vas solamente a las tenidas en grado de aprendiz. A tenidas en grado de aprendiz, tenidas en grado de compañero y tenidas en grado de maestro. Tú no puedes entrar más que la de grado de aprendiz. ¿Tenidas que son reuniones? Sí, digamos reuniones, son las reuniones de los masones. ¿Y de qué se habla, Paco, allí? De todo. Se puede hablar de todo en las de grado de aprendiz solo hasta un determinado nivel. Porque el aprendiz, como su nombre indica, es aprendiz. ¿Pero hablamos de cosas trascendentes o hablamos de política? ¿Hablamos de ética? De política está prohibido hablar dentro de una tenida. De política y de religión. ¿Por qué? Porque son las dos únicas cosas que desunen al hombre. Las únicas dos cosas que de verdad hacen que dos hombres se separen. El resto no, tú puedes hablar libremente. Lo que no quiere decir que un masón no sea político o no sea religioso, pero que dentro de una tenida, es decir, de una reunión de masones para hablar, digamos, o para reunirse y para reforzar tus propios conocimientos y sentimientos, no se puede hablar ni de religión ni de política. Y se habla entonces de todo lo que tú quieras. Filosofía, sí. Claro. Hombre, fundamentalmente todo lo que se toca es filosofía, pero tu propia filosofía personal, tu propia filosofía de vida, ¿no? Y lógicamente lo que hay dentro de una logia auténtica es una absoluta sinceridad, porque hay un absoluto secretismo, pero no secretismo de lo que es la masonería, sino secretismo de lo que tú has hecho en esa tenida. Es decir, que nadie, ni siquiera los masones que no hayan ido a esa tenida, pueden saber lo que se habló en esa tenida. De manera que si tú en esa tenida hablas de un problema personal que tienes, hablas de cualquier cosa, e incluso pides consejo, te lo dan, pero eso se queda allí. En aras de la discreción. En aras, efectivamente, de una discreción absoluta y de que tú seas, aunque la gente no lo crea, absolutamente libre. Si tú tienes la absoluta confianza de que aquello no sale de allí, tú eres absolutamente libre, porque tú hablas lo que tú quieres. Aquello no va a salir de allí. Paco, ¿por qué tiene esa pátina de sectarismo o de ocultismo que tiene la masonería? ¿Es una propaganda interesada? Hombre, yo creo que sí. Y yo creo que parte de culpa de esto es toda la época de Franco. Sin que Franco tenga la culpa de todo lo que pasa en España. Pero lo que está claro es que Franco quiso entrar en una logia y fue su propio hermano el que le echó una bola negra. Entonces nunca fue masón. Entonces la masonería nunca estuvo con Franco, porque la libertad absoluta no existía, y si no existe libertad absoluta, el masón no puede existir. Entonces, lógicamente, no pudo existir con él. Ramón sí lo era, ¿no? Sí, claro.
En esa logia fue en la que le pusieron la bolita negra. Que la bolita negra significa que no entra, claro. Que no entra, claro. ¿Que es un rito que en ese momento se practica? ¿O? Cuando alguien viene, Sí. cuando alguien viene nuevo a una logia, se le hacen lo que se llama unas aplomaciones. Es decir, unos maestros de la logia, ya maestros, van a verlo. Y le preguntan absolutamente de todo, con toda libertad. Es decir, de todo, si el tío quiere, ¿no? Y después hacen un informe a la logia abierta, a todos los miembros de la logia, maestros, no a los aprendices ni a los compañeros. Y entonces, con esos 3 informes, se vota, si te gusta o no te gusta, para que entre en la masonería. Con la particularidad de que si a ti no te gusta, tú votas que no y no entra, pero no entra en tu logia. O sea, tú no entras en la masonería, No, entras en una logia. En una logia y como consecuencia ser masón. Pero si ese hombre quiere seguir y se va a otra logia, en esa logia lo admiten, lógicamente pertenece a esa logia, lógicamente es masón y lógicamente podrá entrar a tu logia. Tú como masón de la logia de Cádiz, por ejemplo, no sé si existirá. Sí, existe una logia en Cádiz, o 2, no me acuerdo ahora. Vale. ¿Tienes alguna posibilidad de reconocimiento en cualquier otra logia? ¿O cómo te identificas? En todo el mundo. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo te identificas? Pues porque tú tienes su carnet de masón, si quieres. Ya. Entonces tú puedes ir a cualquier logia del mundo, que siempre serás admitido. Simplemente tienes que demostrar que eres masón, que no te cuelas allí. Claro. Hombre, tienes que demostrar, o bien llama de aquí un maestro, o llama, oye, que va a ir fulano. Quiero decir, y entras en cualquier logia. Y eso del te mundo. va a dar un plus de solidaridad o de acogimiento, me imagino, en esa ciudad o de... Eso te da universalidad. Claro. Es decir, tú puedes ir por el mundo entero. Es decir, me voy a Australia ahora, y yo sé que allí no soy, que voy a ser atendido. Siempre va a haber alguien, además, Siempre que te va a ayudar, ¿no? Por supuesto. ¿Y qué diferencia hay entre un aprendiz y un compañero? ¿Cómo accedes a ser compañero? Simplemente aprendiendo. Es decir, en realidad es una forma de ser. Tú tienes que llegar a ser masón. Entonces, ¿cómo aprendes eso? Pues poco a poco. Porque masón simplemente es un hombre de bien. No es más que eso. Entonces, en realidad lo que aprendes es a ser buena persona. Exactamente. Hombre, yo tengo un libro escrito que tiene que estar a punto de salir, pero le da mucho miedo a todo el mundo, que se llama La masonería contada por un masón. Creo que saldrá ya, pero a todo el mundo le da miedo publicarlo. Sí. Y entonces explico todo eso sin revelar ningún secreto de los que se llaman secretos, ¿no? Y que efectivamente masón consiste en ser un hombre bueno. Es decir, no hacer el mal a conciencia. Claro que lo puedes hacer, pero no puedes hacerlo a conciencia. Y lo que te decía, de aprendiz a compañero, ¿también hay un ritual o hay un...? Hay un examen para ver si de verdad has salido de esa nebulosa en la que tú estabas al ser profano. Es decir, profano es el que no es masón, donde vive en un mundo profano. El masón en realidad se cree y que nadie se llame algo superior, en el sentido de que ha llegado a un estado más elevado, espiritualmente. El masón de verdad. Y eso es un orgullo para el masón. Y a lo mejor enfada a los demás, no lo sé. Es un estado. Es un estado, es un espíritu. ¿Hay archivos de personas, de componentes, ¿cómo se diría? ¿Miembros de la logia o miembros de la logia? O... Sí, hay. Hay, ¿no? ¿Sabemos, por ejemplo, cuál es la logia más importante en España? ¿Es la de Madrid, quizás? Es que la importancia de una logia... En cuanto a número, me refiero. Lógicamente, Madrid o Barcelona. Madrid o Barcelona. ¿Sería yo indiscreto en preguntarte a cuál perteneces tú? ¿A qué logia? Es un poco complicado, porque además no viene a cuento decirlo. ¿Qué pasa? Vale. No, en realidad te lo iba a decir de otra manera. Por lo que has dicho antes, no perteneces a Cádiz. En Cádiz sí que tenemos logia de... Sí, por supuesto, por supuesto. Paco, antes has hablado de religión, sí. Y muchas personas consideran que la masonería entra en contradicción con la religión o es una religión en B. No. ¿Tú qué tienes que decir a eso? La masonería no entra en absoluto
en contra de la religión. Es más, no es que sea una religión, en absoluto tampoco. Yo diría que la masonería es una forma de vida. Es decir, es el hombre que quiere ser bueno. Ser masón es ser un hombre bueno. Todo el mundo lo consigue. Pero eso es lo que quiere. Por tanto, no está reñido en absoluto con la religión. Hasta el punto de que ha habido papas masones. Lo que ocurre es que hubo una época en que la Iglesia consideraba que la masonería le hacía la competencia. Y entonces iba en contra de la masonería. Yo creo que hoy no. Ya. ¿Qué significa, porque creo que tú lo has estado, ser durmiente en la masonería? Sí. Nos quedan 2 minutillos solamente. Ser durmiente, estar durmiente, significa que tú en un momento estás un poco cansado, no quieres seguir a la masonería, entonces te das de baja. Simplemente, ¿no? Simplemente. Pero nunca dejas de ser masón. Es decir, lo que tú no puedes decir a una logia o presentarte allí. Puedes ir una vez siendo durmiente, me parece, estando en sueños, se llama. Pero eres masón toda tu vida. Pero además porque tú también quieres ser masón. Claro. Es decir, esto es como una especie de estigma, pero en sentido positivo, no peyorativo. Sí. ¿Y hay algún principio? Porque en principio tú has comentado que ser masón es ser un hombre libre y un hombre bueno. Sí. ¿Pero hay algún principio que exija a la masonería creer en él? No. ¿Ninguno? ¿Ni siquiera la creencia en Dios? Sí. Tienes que creer en Dios. Ese fue un problema que tuve yo cuando entré yo en la masonería, que no sé si lo he contado ya esta tarde o no. No. No lo sé. Cuando yo quise entrar a la masonería, entonces ellos te hacen esos interrogatorios previos que se llaman aplomaciones. Y entonces yo le dije, bueno, es que yo no creo en Dios. Y entonces me dijeron, pues chico, lo siento, pero no puedes entrar a la masonería. ¿Cómo? No, es que en la masonería hay que creer en Dios. ¿Pero cómo que hay que creer en Dios? Y entonces, desde ese día, yo sí creo en Dios, en el Dios masónico. Porque el Dios masónico es un Dios muy lógico, es el gran arquitecto del universo. Entonces me dice, bueno, ¿y quién ha creado todo esto? ¿Quién ha hecho todo esto? Claro, pero ¿quién lo ha hecho? El gran arquitecto del universo. Digo, pues tiene razón. Vale, muy bien, Paco. Bueno, Paco, pues prácticamente se nos ha acabado el tiempo, parece mentira, pero el tiempo en la tele vuela. Pues yo no me he enterado. No nos enteramos, pero ya nos han avisado, así que Sí. Muchísimas gracias, Paco. Gracias a ti. Por venir y hasta siempre. Hasta Muchas siempre. gracias. Estamos con ustedes en unos minutillos. En la segunda parte vamos a traer José Antonio Mateos, futbolista de la época del Cádiz en primera. Hasta dentro de unos minutillos. De nuevo con todos ustedes la segunda parte de nuestro programa Calle Libertad. Y ahora tenemos a un futbolista del Cádiz clásico. Él perteneció al Cádiz mítico del principio de los años 90, estuvo durante los años 90, y se trata de José Antonio Mateos, natural de San Fernando, por circunstancias, aunque ha vivido en Cádiz y se ha criado en Cádiz, un gran lateral izquierdo del Cádiz a lo largo de los 90. Muchísimas gracias, José Antonio, por venir al programa. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, naciste en San Fernando, he dicho, por circunstancias, ¿no? Sí, por circunstancias totalmente, porque prácticamente mi vida se ha desarrollado en Cádiz con mi familia. De hecho, yo todavía... ¿Tus padres son gaditanos? No, son de los pueblos de aquí de la provincia. De la provincia de Cádiz. Bueno, ¿a qué colegio va durante...? O sea, ¿dónde vive? ¿En qué zona de Cádiz vive? En la barriada de Loreto. Ah, en la barriada de Loreto. Sí. ¿Y a qué colegio fuiste entonces? Pues yo fui a Puntales, que prácticamente Loreto y Puntales son barrios muy cercanos, y allí fui al Carranza. Bueno, desde chiquitito dándole allí, la pelota, ¿no? Allí prácticamente fue donde me inicié, ¿no? El colegio, en las pistas de allí, pues bueno, igual que cualquier chiquillo, igual que cualquier chaval. Ser, pues, ¿Y en el barrio también? En el barrio prácticamente también, el tiempo libre que teníamos, allí jugando en la calle, con los amigos, pues todo el día prácticamente. ¿Tu padre le gustaba? No, O sea que tu padre fue ajeno a eso, ¿no? totalmente. ¿Tú tienes más hermanos, Antonio? Sí, somos 5. en la ¿Y familia. alguno más también se ha dedicado Sí, a...? mi hermano mayor, Diego, también era futbolero. Lo que pasa que quizás no tenía el espíritu de sacrificio ¿Qué tuviste tú? que tuve yo. Pero él tenía bastante... Era prometedor. Porque tú, cuando
empiezas tú a darte cuenta de que, porque tú destacarías sobre los demás chavales, ¿no? Sí, a partir de los 11, 12 años fue cuando, digamos, ya empecé a mis cualidades a dar frutos y bueno, ya se veía que podía hacer cosas, ¿no? En esos momentos tampoco te piensas que puedes llegar a ser profesional, lo haces simplemente por ocio, por diversión y bueno, poquito a poco. ¿Hay alguien en aquella época que te dice o que te orienta o que te lleva? Sí, bueno, en aquellos inicios yo empiezo bueno, como tú has dicho, jugando como con los amigos, después ya se fijan en mí, pues lo típico como puede pasar hoy en día, pues la persona que se dedica a captar jugadores para los equipos de esas edades y empiezo allí en la barriada de Loreto, una liga de fútbol sala, sí. Y a partir de ahí, bueno, pues ya quien prácticamente se fija en mí para la sección inferior del Cádiz fue Paco Baena. Paco Baena, ¿no? ¿Ya conocías tú de jugar por los colegios y los barrios, por ejemplo, a Barla o a Quevedo? No, porque, bueno, algunos de ellos sí, porque prácticamente somos de edades similares, ¿no? Similares. En el caso de Quevedo, en la liga de fútbol sala, cuando yo jugaba en el equipo de Paco Baena, sí. Ya era una liga muy famosa que se jugaba en el Fernando Portillo, en el pabellón, y él jugaba en uno de los equipos y yo jugaba con otro, entonces sí, más o menos de vista nos conocíamos. Y no obstante seguiste tus estudios, ¿no, José Antonio? Sí, en aquella época, evidentemente, sin los estudios no los llevaba para adelante. Como mis padres no eran de fútbol, pues... podías compaginar las dos cosas. ¿Y qué hiciste finalmente? Yo hice formación profesional y bueno, al final ya también cuando terminé pues ya prácticamente enfoqué al fútbol, todo el tiempo al fútbol. ¿Y recuerdas algún profesor, alguien que con cariño especial? Yo recuerdo un profesor que tuve en la EGB, sí. Entonces, que era, bueno, al margen de otros también, pero quizás, este profesor sí dejó un poquito más de huella, que fue don Eduardo Torres Mestre, que era un profesor de lengua, y aparte también llevaba la parcela de educación física, y ahí es donde, y la verdad que lo hacía bastante bien y ameno, ¿no? Porque... Te motivó, ¿no? Sí, la verdad que era un hombre que me daba bastantes consejos en ese sentido, y porque veía cosas en mí, ¿no? ¿Y conservas amigos de aquella época? ¿Del colegio? Sí, claro. ¿Verdad? Hombre, no tenemos mucho contacto porque claro, ya cada uno ha tirado por caminos diferentes, sí. Pero sí. Bueno, entonces me has dicho que Paco Baena es el que se fija en ti porque tendría ojeadores, me imagino, ¿no? ¿Tienen ojeadores? Sí, supongo que en aquella época un poco habría, no como está montado hoy en día, pero sí... Iban por los colegios, lo que fuera. En este caso entrenadores o exjugadores que ya en aquella época no jugaban, pues si estaban en el mundillo del fútbol, pues en el momento que veían a algún chaval que podía destacar, se lo recomendaban ¿Y entraste en la sesión infantil? Sí, yo entré en infantiles con Antonio Macías, que también es una persona que dejó bastante huella dentro de lo que es el Cádiz, en los inicios sobre todo, sí. Y bueno, la verdad que también aprendí bastante. ¿Cuánto tiempo te lleva en las sesiones del Cádiz hasta llegar al Cádiz de tercera, creo que era entonces, o de segunda? Al Cádiz B es el último, digamos, el escalón previo al primer equipo. Sí. Pues prácticamente es, echando la cuenta, desde los 14 años que entré en el Cádiz, pues hasta los 20 que debuté, pues son 6 años. 7 años en las sesiones inferiores, pasando por todos los escalones. Porque cada año era como una especie de eliminatoria a ver si seguía y había gente. Sí, había corte de, digamos que, bueno, terminaban las temporadas y los entrenadores en sus reuniones, pues, dependiendo de la edad un poco y de las necesidades del equipo y la categoría en la que iban a jugar, pues había gente que pegaban el salto un poco de manera más brusca, y otros pues nos íbamos formando poquito a poco, ¿no? Hasta que no... En el Cádiz el Cádiz B, aquel famoso, fue el Cádiz B de Kiko, de Quevedo, Arteaga, yo me acuerdo que iba yo. Javi Germán también jugaba. Javi Germán. Fali Benítez. Es un Cádiz que quedó campeón, ¿no? Sí, quedó campeón del grupo décimo, de tercera división.
formaban, la verdad que en aquella época se formaba mucha expectación en torno a ese equipo. La tribuna entera, la llenaba entera y era un equipo de ensueño porque jugábamos muy bien al fútbol y había mucha alegría y bueno, y sobre todo pues esas promesas, ¿no? Que al final cuajaron bastante de ellas, ¿no? Y todos dirigidos por el entrañable Ramón Blanco, que al final pues bueno, no disfrutamos de su confianza cuando subió al primer equipo, ¿no? O sea que Ramón Blanco era el que dirigió aquel Cádiz B, ¿no? Aquel Cádiz Yo B lo he visto dirigió en tribuna, vamos, era espectacular. Nosotros empezamos antes, el año anterior, porque esto no fue un salto así, sino fueron 2 años en el Cádiz B. En el primero lo dirigió Manolo Lapi, también un clásico en las sesiones inferiores, y también otra persona importante que habría que mencionar, porque en aquella época nos enseñó muchas cosas, ¿no? Igual que Hugo Vaca, Paco Vena de inicio, y bueno, no sé si me dijo alguno en el tintero, Grimaldi. Agustín Grimaldi también. ¿Tú jugabas de lateral siempre, no, Mateo? Sí, yo jugaba de lateral izquierdo en principio, pero después, una vez que llegué al Cádiz, pasé al lateral derecho. ¿Ah, sí? ¿Y cómo fue eso? Por necesidad, un poco también, y bueno, porque también veía, en este caso fue Manolo Lapi quien veía condiciones para que, aunque no fuera mi lado natural, yo pudiera rendir con garantías ahí. Y de hecho, bueno, me inicié como jugador ambidiestro y ¿te salió bien? Y salió bien. Y yo te recuerdo un jugador fino, ¿no? Un jugador técnico que... Bueno, yo sobre todo creo que, aunque no soy la mejor persona para definirme, pero lo tendrían que hacer otros, pero yo creo que, bueno, me destacaba un poco el punto honor, la entrega, un jugador que era muy competitivo en ese sentido. Y considero que tampoco estaba exento de calidad. De calidad, porque además corría en la banda, subía, etcétera. Vamos, yo te recuerdo jugando y vamos, tenerte ahora aquí pues me parece porque yo era muy joven también y te veía allí jugando. Nos recuerda a todos una época maravillosa del Cádiz, ¿no? Y bueno, para qué decir, esa época que fuisteis campeones, yo iba a verlo y ya al año siguiente tengo entre mis notas que ya es el 91 y pasa directamente al Cádiz de primera. Yo termino de jugar la liguilla de ascenso con el Cádiz B a segunda B, que jugamos la liguilla. Y bueno, la primera vez en la historia que un filial aquí en el Cádiz ha jugado la liguilla de ascenso a segunda B. Y en ese tiempo se suceden los acontecimientos, a Cortijo lo traspasan al Sevilla. Y se decide por parte del equipo, cuerpo técnico de aquel momento, aconsejado un poco también por la Secretaría Técnica, que en este caso ¿quién era? La regentaba Hugo Vaca, también fue una persona importante en aquella época, y se tomó la decisión de que yo cubriera y supliera esa plaza. Cuando te lo dijeron no había que ilusión, ¿no? Sí, la verdad que no. Bueno, yo tenía la esperanza que pudiera ser yo, pero en aquella época también había jugadores que podrían haber estado ahí, ¿no? El caso de Joy, que era el lateral izquierdo del Cádiz B en aquella época, y que ya había hecho sus pinitos con el primer equipo. Es que claro, en aquella época el Cádiz B pues tenía mucha ilusión porque veía que ese Cádiz estaba ahí en primera y que podíais conseguirlo, ¿no? Claro, a diferencia de lo que pueda pasar hoy es que sí teníamos la ilusión de que era posible, y la motivación de que sí era posible el subir al primer equipo, porque lo veíamos en otros jugadores que hasta hacía bastante poco tiempo habían estado ahí, ¿no? Con lo cual era factible y era posible. La motivación era extra. Ahora me han dicho otros compañeros tuyos que de dinerito regular, ¿no? Cortito. Y sobre todo, como éramos de aquí, pues... Peor todavía. Como se suele decir, una confianza de asco, y al final, bueno, pues te daban la oportunidad, que ya eso era un plus. Evidentemente lo económico pasaba en segundo plano. Pero claro, el tema estaba que cuando... se daban cuenta que realmente cumplíamos y lo hacíamos bastante bien, y ahí es donde, con el tiempo ya uno decía, bueno, ¿esto qué es? Yo también quiero que se me valore, ¿no? Con respecto a los demás, ¿no? Al extranjero de turno, o al jugador que ha venido de fuera ya con experiencia y a lo mejor por H o por B no estaba dando el rendimiento deseado, y al final tú domingo a domingo estabas ahí.
y ya con el tiempo también quería uno... Claro, lo que pasa es que los contratos se firman en primera instancia, una vez que, bueno, con las cláusulas que había en aquella época, que teníamos que pasar un periodo, incluso debutando teníamos que pasar ese corte de 10 partidos para que ya confiaran en ti y te hicieran un contrato ya de 4 o 5 años, ¿no? Pero claro, un contrato de 4 o 5 años con unas cantidades que eran... Cortitas. Cortitas. José Antonio, el Cádiz de aquella época me parece que una de las veces estuvo 8 años seguidos en primera. ¿A ti te cogió los dos últimos? Los dos últimos. Los dos últimos. O sea, 91-92, 92-93. 93. El 91-92 debuta nada menos en primera con un Cádiz-Real Madrid, ¿no? ¿Qué te pasó cuando tú saliste del túnel y viste el campo? Hombre, ya la semana previa, hombre, habría que contar cómo fue la pretemporada, que fue en Hungría, cómo te ibas forjando, adaptándote un poco a esa categoría, a esos jugadores, y bueno, mentalizándote de que posiblemente tendrías que estar ahí. Y ya vino el debut en el trofeo. ¿Quién era el entrenador que te sacó? Ramón Blanco. Ramón Blanco. él te lo dijo antes, me imagino. Sí. Lo que pasa es que había que... Ya te habían ofrecido el estar ahí, pero había que demostrar de que no estaban equivocados. Claro. Y eso no fue fácil, ¿no? Había era un poco una incógnita, ¿no? Incluso para ti mismo, ¿no, Antonio? Sí, bueno, pero ¿tú tenías yo estaba seguro de mis condiciones, ¿sí? y bueno, salvando los obstáculos que en aquella época te puedes encontrar y el día a día que es duro, pues bueno, había escépticos, ¿no? Que algunos pensaban que estaba verde, otros tal, pero yo considero que con la ayuda en aquella época había jugadores con experiencia en la plantilla, como Pepe Mejía, Chico Linares, Carmele, André y que Manolito, pues jugadores que sí, sobre todo los de aquí, sí nos ayudaban bastante, ¿no? Claro. Y eso te hacía sentir más cómodo, y al final, bueno, pues vino el debut en el trofeo, el marcaje a Futre en el partido que nos tocó con el Atlético de Madrid, y ahí ya fue, digamos, mi aval para poder debutar en primera división y hacerlo con un grande. José Antonio, cuando tú ves el Carranza rugir, eso parece que en principio motiva, pero no puede ser también, no te puede arrugar un poco y te puede asustar. Puede ser contraproducente también, si no estás preparado. Evidentemente hoy en día preparan a los futbolistas a todos los niveles, y no solo en el aspecto técnico, táctico y físico, ¿no? A nivel psicológico también hay que estar muy preparado, porque tú, por ejemplo, en los entrenamientos puedes jugar con mucha soltura, puedes demostrar tus cualidades, pero te agarrotas cuando estás ante 50.000 personas. Entonces, eso hay que estar también muy preparado, ¿no? A mí, en concreto, me motivaba. Te motivaba, ¿no? Evidentemente, estás en tensión, pero la tensión necesaria para jugar esa clase de... Pero habrás conocido a lo mejor algún compañero que eso le sí, pues, había jugadores, vamos, en el fútbol todos los conocemos, ¿no? Ese tipo de jugador que es de entrenamiento o de partidos muy puntuales, pero llegado la hora de la verdad, no dan el rendimiento que se espera de ellos, ¿no? En esta situación. Antonio, ¿jugó alguna vez el mago contigo? Sí, yo era el año que yo entraba, yo ya el año anterior entrenaba con ellos, ¿vale? De hecho, estuve de gira en Estados Unidos, cuando el equipo lo manejaba Héctor Beira, sí. Y fuimos seleccionados varios jugadores del Cádiz y viajamos a un homenaje que se le hacía a Mágico González, que era actual jugador del Cádiz, y sí, bueno, pude compartir con él entrenamientos, ese homenaje. Y el homenaje suyo que se le brindó en su país hace unos 8 años, también estuve presente. ¿Es el mejor jugador con el que tú has...? Si te refieres a nivel técnico, es un jugador de ensueño. Todo el mundo creo que está de acuerdo conmigo. Si fue el mejor jugador, eso a nivel, ya mirándolo desde el punto de vista como técnico... Hay que sopesar muchas cosas, sí, ¿no? Claro. Pero bueno, como persona, una persona espléndida, y después como jugador un crack. De hecho, se lo han reconocido
ahora, aunque sea un poco de pasada, pero reconocido. La FIFA le ha reconocido que es uno de los jugadores grandes de la historia, sí, ¿no? sí, por las cosas que ha hecho, y los grandes lo reconocían, ¿no? Jugadores como Maradona, Francescoli, etcétera, etcétera, reconocían que las cosas que hacía este hombre eran dignas del mejor, ¿no? Y es así, ¿no? Lo que pasa es que a nivel de equipo y habría que mirar otras cosas. Claro, ¿entiendes? claro. ¿Y qué jugador o qué jugadores te han sido casi una pesadilla el marcarlo? ¿Hay alguno especial? Hombre, había un jugador en concreto, había muchos en la categoría. Cuando juegas en primera división, normalmente incluso el equipo que está peleando contigo tiene jugadores buenos. Tiene jugadores punteros. No me acuerdo que el Logroñés tenía a Salenko, que fue el pichichi del Mundial, ¿no? de su época. No sé si era el del 92, ¿no? Y bueno, después en el Barça estoy con un jugador que para cualquier defensa una pesadilla. Era una pesadilla, pero ya no solo por su forma de jugar, que bueno, era un jugador importante, sino porque prácticamente estaba siempre intentando a ver si tú perdías los papeles para psicológicamente. El típico que venía y te pisaba, el que te hacía cosas por detrás para ver si tú reaccionabas, te sacaba la... Era un jugador incordiante en ese sentido, ¿no? Entonces ya tenías que estar pendiente con el balón a ver qué tal, pero también por otro lado a ver qué cosas te decía, qué es lo que te podía hacer por detrás para intentar obviarlo para centrarte en el juego. Claro. En aquella, o sea, la defensa vuestra era Carmelo, tú estabas por la derecha. Yo estaba por la izquierda, Carmelo Oliva, y estaba Raúl Procopio por la derecha algunas veces, otras veces Francis, sí. Algunas veces también en aquel partido en concreto que tú haces referencia de mi debut, sí. Creo que jugó Pepe Fernández de Chiclana también, que era un central que también lo hacía bastante bien, y bueno, prácticamente casi siempre yo jugué en la demarcación de lateral. Carmelo Oliva era como una garantía aquello, ¿no? Mandaban como... La verdad que era una maravilla. Una defensa extraordinaria, sueño, ¿no? Y que dio un rendimiento extraordinario. El 92-93 cuando ya se vas a segunda, ¿no? Sí, el 92-93 empezamos con José Luis Romero, un entrenador de Barcelona. Ya no estaba Quevedo, ni estaba Kiko, ¿no? Sí. Ah, estaban. Bajamos todos. Vale. Bueno, la primera una categoría muy exigente. El Cádiz venía jugando con fuego decían muchísimos años atrás, siempre a última hora, promociones y demás. Los refuerzos de la plantilla eran así a parche, cuentagotas. Problemas venían siempre, dinero, claro. Pienso que para lo que se hizo se sacó mucho partido de lo que era la entidad y bueno, y del dinero que había y demás, y eso bueno, se le debe un poco a don Manuel de Irigoyen, que era un mago de los despachos, y bueno, también un poco a la secretaría técnica que ocupaba Hugo Vaca, que también hacía un buen trabajo, y en fin. Al final, bueno, se topó un poco con... Se bajó a segunda después de 8 años, años en primera. Tú viviste la promoción de Figueras. Antes había ocurrido también lo del gol lo del Zaragoza, el Cádiz-Zaragoza fue espectacular. Yo estaba allí y creo que marcó el Zaragoza 0-1 ya en la segunda parte. Sí. ¿No? Y estábamos en segunda y bueno, ya con todo prácticamente vendido, pues a Ramón se le ocurrió sacar a Kiko, mirar para el banquillo y ver a una perla, ¿no?, que tenía de la cantera, y como él confió tanto en nosotros, pues al final parece que se le iluminó algo. Digo, bueno, yo creo que Kiko es el que tiene la capacidad para sacarnos de esto, y así fue, no se equivocó. Marcó Kiko, me parece que marcó, hubo un penalti que le hicieron a él, y después marcó el segundo una jugada también de ensueño con varias paredes, y batiendo a Cedrún pues por donde había que hacerlo, en el sitio más alejado del portero, pegado al palo, y ya el delirio en Carranza, ¿no? Yo creo que esos días son
los que todo aficionado recuerda Exactamente, para ¿no? siempre, porque bueno, fue un espectacular. poco espeluznante, ¿no? Eso, pensarlo nada más ya te pone Los vellos de punta. Y después hubo otra victoria, no sé si con el Sevilla o... Sí, hubo varios momentos importantes y bueno, quitando las promociones, partidos así en aquella época siempre íbamos... Siempre había que una remolque final. Siempre era una final. Y nada, pues todo, bueno, cada encuentro era una final. Sí. José Antonio, ya cuando vas a ir a segunda, que fue ya, me parece que enseguida se bajó a segunda vez. Sí, fue una cosa también... que es muy típico, que ¿eh? no- Bajar de eso y después No te la crees, ¿no? Cuando sucede, ¿no? Y estás inmerso en... bueno, no te adaptas a la categoría, había una plantilla poderosa también, de hecho ese año ganamos el Trofeo Carranza ante el Palmeiras, Sí. un Palmeiras poderoso en aquella época, que venía con Roberto Carlos, Masiño, Edmundo, Sí. con estrellas, y bueno, pues todo el mundo comentaba que este Cádiz en segunda, pues prácticamente sería el gallito, ¿no? Sí. Y sin más bien embargo, fue todo lo contrario. todo lo contrario. ¿Y tú, a final de año, sigues en el Cádiz tú después, en segunda vez? Yo seguí, sí, yo tenía un contrato largo y entonces no tuve la opción De irte, ¿no? de ser traspasado, aunque bueno, por mi juventud había siempre comentarios y estaba en todas las papeletas para irme, pero no pudo ser, ¿no? Y esa temporada yo sigo, pero el equipo hubo, bueno, digamos, la compra de las acciones, Sí. que lo compró Jesús Gil, Se llevó a Kiko y a antes Tevez. de descender ya. Mm. Y bueno, un poco hubo ahí una historia que... un Se poco dijo que nunca rocambolesca. pagó, ¿no? Que nunca... No, hubo juicio, de hecho, por el tema ese, o sea, una historia un poco extraña. Mm. Y al final, bueno, se bajó a segunda vez. Ellos siguieron, pero en principio parecía que el equipo iba a desaparecer, que no estaba la cosa muy clara. El famoso también Fernández Garrosa, ¿no? Que era la persona que dirigía el club, digamos, de Jesús Gil, pero que era el director general, que después, más adelante, se ha conocido por el tema Malaya, que estuvieron en Marbella y demás. Y bueno, yo opté por negociar mi carta porque la entidad no tenía claro su futuro, ¿no? Y al final, bueno, opté por irme al Granada, aunque también hubo un follón después para darme la documentación y tuve que volver a los meses, ¿no? Ajá. Y ya después ya jugaste en Granada y has jugado también en equipos en el Benidorm también estuviste. En el Benidorm, en segunda vez también estaba. Y en el Motril estuvo, que fue el campeón del grupo cuarto también, en el Algeciras. Y ya te retiraste en el 2000. En el 2004 me retiré yo ya prácticamente ya de amateur en el Chiclana, Sí. haciendo también, bueno, un poco por matar el gusanillo con varios compañeros, ¿no? Como Raúl Procopio, con Arteaga, con Javier Germán, y ahí yo decidí ya, prácticamente no terminé, estuve medio año si acaso, no terminé la temporada. ¿A ti te respetaron las lesiones? Sí, bueno, evidentemente por mi tipo de juego, por mi constitución y demás, tuve muchas lesiones, pero todas de tipo muscular, que siempre me traían así un Sí. poco loco, porque son fastidiosas. Pero a nivel de lesiones graves, de No. óseo y eso, nada, la verdad que... Bueno, ¿y qué has hecho entonces, José Antonio, desde el 2004, 2005 hasta ahora? Pues mira, he hecho muchas cosas. Saqué la titulación para entrenar, todos los títulos, que son 3, ¿no? Tengo el título nacional. De hecho, bueno, hasta hace 2 años he estado entrenando como segundo entrenador en el Polideportivo Gido, en la categoría del Cádiz, con Raúl Procopio como primer entrenador. Estuve en las sesiones inferiores del Cádiz también hace varios años, entrenando a los chavales, y actualmente estoy en la Asociación de Futbolistas del Cádiz, ¿De veterano? que he presidido hasta hace un mes prácticamente, estos últimos 4 años, y bueno,
trabajando, compartiéndolo con mi trabajo. Ah, o sea, ¿has trabajado en lo tuyo de farmacia? Estoy ¿Estás en ello? trabajando de técnico de farmacia en la farmacia central. Aquí en Cádiz. ¿No? Ah. Y Bueno, la farmacia central, ¿dónde está el Lobe? donde está nuestro amigo Nuestro José Luis amigo Lobe. Ballesteros, el Lobe. Y esto de la asociación de veteranos, ¿es algo de Cádiz o existe o suele existir los equipos? Sí, normalmente todos los equipos de cualquier categoría, pero los que han tenido cierta categoría, cierta entidad, pues siempre tiene su sección de veteranos, el cual pues le tiene un gran respeto porque es donde está la historia viva del club. Claro. Y bueno, aunque aquí en cierta manera tampoco es que nos den el oro y el moro, intentamos autofinanciarnos. Tenemos la colaboración del club a niveles de prestación de instalaciones y algún material deportivo, como pueden ser las camisetas para efectuar nuestros partidos. Y ¿qué jugáis contra otros veteranos de otros equipos? Sí, normalmente. ¿Que hay divisiones también? Hay varias ligas. Nosotros intentamos de estar en la que más se asemeja a nuestro nivel. Y de estos 4 últimos años, 3 años hemos estado en las finales de los campeonatos. El año pasado fuimos al Campeonato de España, en el cual estaba el Bilbao, estaba el Valencia, estábamos nosotros y al final quedamos terceros. Y varios campeonatos que hemos ido, que han sido televisados también. Hemos estado en la ¿Lo notáis, José Antonio, la edad? ¿Se nota mucho? Se nota se eso, nota tela, ¿no? Evidentemente. Ya ha utilizado otras armas, ¿no? Claro. El tema de la experiencia, el saber estar. Claro, más que el físico, ya cuando tú quieres hacer una carrera, desmarque, ya ves que tu cuerpo no responde, es como si te agarraran, ¿no? Sí. Te queda ya que ya no respondes igual. Bueno, nos queda ya prácticamente, nos han avisado que vamos a terminar. Es inevitable hablar del Cádiz, hay que ver otro palo más este año, y ya van unos cuantos. Yo veo al Cádiz que cuando tiene algo en la mano, últimamente no se lo cree, se meten atrás y en el último minuto le meten, porque eso es miedo, ¿no? Al final de no sé, ¿no? Bueno, se puede traducir de muchas formas, depende del punto de vista que lo mire cada uno, ¿no? Sí. Hay que partir de la base que estas categorías son bastante fastidiosas, te tienes que adaptar a los campos. En el caso del Hospitalet, un campo sintético, en el que, quizás al Cádiz en los últimos años tampoco se le ha dado bien ese tipo de campo, y aunque yo creo que se adaptó bastante bien, que era una incertidumbre que todo el mundo mantenía, y más después del resultado que se dio en Carranza, que para mí es donde estuvo la clave, el haber ganado aquí, y por experiencia lo decimos, ¿no? En las promociones y todo esto que se han jugado durante años, el partido de casa es importante para llevar un buen resultado al partido de vuelta, ¿no? Y entonces, en este caso, yo creo que el equipo lo hizo bastante bien, se adelantó incluso, y cuando parecía que ya lo tenía hecho, pues cayó en la prolongación, ¿no? En un par de acciones puntuales, pues al final, pues otro año más, ¿no? No hay más opciones, no hay otra. Con lo cual, al final nos vemos inmersos un año más en esta... Todos echamos en falta el Cádiz vuestro, de gaditanos, de gente de aquí, ¿no? Sí, es lógico que también cuando las cosas no van bien, las personas se acuerden de lo que nos hacía vibrar, y sobre todo en estos tiempos también el ver la presencia de jugadores de aquí de la casa, ¿no? Jugadores que en cierta manera nos forjamos desde lo más bajo de todos los escalafones, y que llegamos con mucho esfuerzo arriba, con la confianza, por supuesto, de los técnicos de aquel momento, y que al final sí demostramos que podíamos estar ahí, y estamos hablando de categoría como primera división, que es el máximo nivel, ¿no? Con lo cual yo pienso que ahora, como hay alguno por ahí que dice que no hay mimbres, la cuestión es confiar en lo que hay y, por supuesto, motivarnos, ¿no? ¿Eres optimista, José Antonio? ¿Saldrá el Cádiz de ahí? Yo tengo que pensar que sí, ¿no? Porque claro, en el equipo de nuestra tierra... Afición tiene, desde luego. Claro, es lo más importante, ¿no? Hay una masa social detrás. La cuestión es que, pues desde dentro, pues se les dé esa satisfacción, ¿no? De intentar hacer las cosas bien para salir cuanto antes. José Antonio, un verdadero placer haberte tenido aquí. Igualmente. Muchas gracias.
Y a ustedes también muchísimas gracias por estar ahí una vez más y les emplazamos para el nuevo programa de Calle Libertad hasta el próximo martes. Muy buenas noches.